Listo. Y In aquí progress. está. Muy Listo. buenas noches, bienvenidos a lo que es Numi. Tu nuevo yo comienza con Numi. Buenas noches y bienvenidos, especialmente personas que están ingresando con nosotros por primera vez. Enseguida es patrocinado esta conferencia de parte de Numi. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema, beneficios del glutatión nanométrico, presentado por el director del Instituto Mexicano de Medicina Homeostática, doctorado honoris causa en México, España, Puerto Rico, Perú y miembro del claustro doctoral en la OMLID University, presidente vitalicio de la Asociación Americana de Medicina Alternativa y fundador del grupo terapéutico con asociados en más de 20 países. El doctor es miembro de la mesa directiva del Consejo Mundial de Medicina China, autor del bestseller La cura bioenergética del siglo XXI, una obra fabulosa y yo tengo una copia. Gracias, doctor Marco Marín, osteópata cráneo sacral. Bienvenido. Gracias a ti. Gracias a ti, Juanita, por esa excelente presentación. En el momento que leyó la palabra en inglés, qué bonito acento le pone, ¿verdad? Se oye luego la diferencia. Muy bien. Pues gracias. Vamos a hablar hoy sobre estos beneficios y entrando directamente en materia, beneficios del glutatión. Primero vamos a establecer o a recordar lo que es el glutatión. Es una molécula. Es una molécula, también es un péptido, pero correctamente se llama tripéptido porque contiene justamente tres aminoácidos. Se llaman estos tres así, L-cisteína, ácido L-glutámico y glicina. Cada uno tiene una composición química distinta. La unión de estos tres forma esa molécula llamada glutatión o abreviada como GSH. Este glutatión es hasta hoy el más poderoso antioxidante descubierto por la ciencia, que se produce y se utiliza por absolutamente todas las células de nuestro cuerpo. Los beneficios que reporta realmente son muchísimos. Hoy vamos a hablar solo de unos cuantos, porque en realidad intervienen más de 400 funciones bioquímicas y beneficios. Pueden ser muchos más de los que te imaginas o nos imaginamos. Bueno, la deficiencia de glutatión aumenta el estrés oxidativo. La deficiencia, es decir, si entre menor cantidad de glutatión tenemos, mayor es la cantidad de estrés oxidativo que se concentra al interior de nuestras células. Y eso con el tiempo provoca la génesis o creación de múltiples enfermedades, y aquí solamente se mencionan estas por mencionar entre las más comunes. Sin embargo, son muchísimas más las que se provocan por la oxidación de las células. Los niveles de glutatión van de la mano con las enfermedades, pero también con el envejecimiento. Entre menor es el nivel de glutatión, mayor es la posibilidad de desarrollar enfermedades y de acelerar el proceso de envejecimiento. Especialmente en enfermedades crónicas es cuando se detecta los niveles de glutatión más bajos. Así que imagínense ustedes a qué grado que ahora se considera que la presencia de glutatión en mayor o menor cantidad en el cuerpo es un indicador de la longevidad o esperanza de vida que pueda tener una persona. A menores cantidades de glutatión, menor la salud, condiciones idóneas de la vida y longevidad. Mayor glutatión, pues mejoran sustancialmente. Vamos a ver concretamente 10 beneficios, aunque ya dije son muchísimos más, pero hoy solo vamos a darle una probadita de 10, ¿sí? Bueno,
El primero, como ya mencioné, se combate el estrés oxidativo, que es, digamos que el principal objetivo. Al reducirse la cantidad de especies reactivas al oxígeno, se causan menos daños a las células y al ADN, en este caso, al ácido desoxirribonucleico. ¿Y qué importante es eso? Bueno, pues nada menos que porque a mayor cantidad de estrés oxidativo, mayor es la presencia de enfermedades, deterioro crónico y hasta cáncer, neurodegeneración y demás. Bueno, entonces, además de que combate el estrés oxidativo natural de todas las células, además tiene la increíble capacidad de tonificar los efectos de la vitamina C y la vitamina E, como otros dos antioxidantes muy potentes, aunque no son tan potentes como el glutatión, pero imagínense, le alcanza hasta para potenciar el efecto de sus compañeros antioxidantes. Número 2, como beneficio. El glutatión pone bajo control la inflamación, es decir, las citoquinas son las que producen la inflamación. El glutatión inhibe el efecto de estas citoquinas o la producción de las mismas para que las células no se inflamen. La inflamación es responsable de una gran cantidad de enfermedades de todo tipo, crónicas, agudas incluso, y bueno, pues es una reacción natural del organismo, pero el glutatión ayuda a que se controle esa producción de citoquinas inflamatorias. Otro aspecto importante es que inhibe el factor de transcripción que aumenta los genes relacionados con la inflamación. Y prácticamente se sabe que las enfermedades pulmonares, y como ellas ahora todas las secuelas que dejó el COVID, son causadas por una inflamación en los pulmones. De allí vienen que los bronquios, los bronquiolos, ¿sí? La neumonía, en fin. Entonces tenemos allí un segundo beneficio muy, muy importante. El tercero, el glutatión es antiedad. El elevar los niveles de glutatión en la sangre ralentiza o alenta o retrasa el envejecimiento de nuestras células. Por eso es que nosotros estamos muy contentos de que al ingerir glutatión y al aplicarlo atomizado, pues vamos viendo cómo se va regenerando la piel, va mejorando su textura, su apariencia, no solamente eso, sino la energía y nuestra capacidad de regeneración al interior del cuerpo. Los niveles bajos pueden estar relacionados con el origen y progresión de las enfermedades en los humanos, sobre todo en trastornos que se originan en el sistema inmunológico o por ser rebasado el mismo en su capacidad. Bueno, a medida que envejecemos, como menciona allí, se va reduciendo en el cuerpo la cantidad de glutatión. Desde los 20 años de edad sabemos que esto es así. Entonces, ya después de los 40 va disminuyendo entonces más todavía y ahí se presenta la menopausia en el caso de las mujeres y posteriormente en los hombres entre los 50 a 60 años o un poco más la andropausia, que es el equivalente, y bueno, pues eso va aumentando el deterioro de la vitalidad de las personas, de la fortaleza de sus huesos y van apareciendo estos factores de descomposición, osteoporosis, osteopenia y demás. Cuarto beneficio, el estrés. Imagínate que el estrés y la depresión van de la mano con niveles bajos de glutatión. Se ha encontrado en las personas que tienen trastornos emocionales, pues que el glutatión está en una cantidad mucho menor a la que debería estar de acuerdo a la etapa de su vida en la que están ellos viviendo. Así que aumentar los niveles de glutatión en diferentes investigaciones se han presentado estudios concluyentes sobre uno de los elementos que alivia el estrés, que es justamente el glutatión, para ayudar como coadyuvante a que mejore esta condición de salud. El punto número 5, los procesos neurodegenerativos. Por ejemplo, los procesos cognitivos, las neuronas, la falta de memoria y esos trastornos que van, pues lamentablemente creciendo con la edad y con el estrés y con la ansiedad, se van pues desarrollando y de la mano normalmente se ha encontrado una reducción del GHS, una reducción considerable. Entonces,
es una tarea muy importante el que tengamos conciencia de que la falta del glutatión juega un papel clave en la detoxificación, sobre todo de las especies reactivas en el cerebro. El cerebro, pues, trabaja a base de solamente bioquímicos y a base de especies reactivas. Y estas, con el glutatión, se potencian considerablemente. Se genera un metabolismo oxidativo muy equilibrado. Sexto beneficio, en el caso del Alzheimer. Esta enfermedad, pues, está muy de la mano con el exceso oxidativo que se produce al interior del cerebro. Entonces, se ha encontrado que con la suplementación de antioxidantes de diferentes tipos, pues se ha ralentizado este proceso, la progresión de la enfermedad. Se ha visto que por lo menos se detiene un poco, se va ralentizando. Y esto, pues, ha dado a pie nuevos estudios, ¿no? Donde se ha encontrado que hay una proteína que se une con el ADN, es una proteína llamada TDP43, y esta proteína, pues, se encuentra en mayor o menor cantidad dependiendo de la cantidad de glutatión que hay en el cuerpo. Entonces, a mayor cantidad de glutatión, entonces esta proteína ahí tiene una menor presencia. Es decir, que propicia una condición más saludable a nivel de las neuronas. ¿Qué hay del Parkinson? Que es una enfermedad muy común que ha crecido en un porcentaje dramático del 17% solamente el año pasado a nivel mundial. Y bueno, no se conoce exactamente todavía el origen, al igual que el Alzheimer y tampoco la cura, pero sí se han encontrado que debido al estrés oxidativo el sistema nervioso pues se ve afectado, y es así como entonces el glutatión pues es un coadyuvante excelente para reducir el riesgo de desarrollar el Parkinson. Bueno, hay unas neuronas llamadas dopaminérgicas en un área del cerebro llamada locura Niger, ¿sí? Es una sustancia negra en el cerebro, y las personas en etapas preclínicas, es decir, en la antesala de esta enfermedad de Parkinson, justamente tienen una cantidad menor de glutatión en esta área del cerebro, llamada la sustancia locus niger. Y entonces, imagínense ustedes que en estos estudios se ha demostrado que se evita la enfermedad de Parkinson gracias a un aumento de los niveles de glutatión. Se ha aplicado en conjunto con algunos otros tratamientos, pero el glutatión ha sido totalmente la base de estos tratamientos, que han sido coadyuvantes excelentes, tanto en los problemas neurodegenerativos como en el Alzheimer, como en el Parkinson. Y noten ustedes que estos tres elementos van de la mano con el envejecimiento. Otro beneficio precisamente es el de la enfermedad de Huntington. Esta es una disfunción mitocondrial. Es una afección heredada en la que las neuronas pues van degenerándose, normalmente a partir de los 30 o 40 años de edad. Esta enfermedad de Huntington pues va aumentando, es progresiva, y van apareciendo síntomas psiquiátricos o síntomas relacionados con la movilidad, con todo el área motriz. La persona va perdiendo esas facultades y también las facultades cognitivas. Le va costando más trabajo a veces hilar las palabras, las ideas, poder expresarlas. No existe una cura real sobre Huntington. De hecho, se desconoce todavía exactamente el origen de esta enfermedad, pero se ha tratado con algunos antioxidantes como la cúrcuma, por ejemplo, ¿sí?, que mejora la salud mitocondrial, pero se ha encontrado que el aumento del glutatión es indispensable para que funcione correctamente el pigmento de la cúrcuma. Entonces, depende uno del otro. Como hace rato comentaba, el glutatión potencia el efecto de la vitamina C y de la vitamina E. En el caso del pigmento de la cúrcuma, que ayuda tanto en esto a ir ralentizando esa degeneración de la enfermedad de Huntington, también depende mucho de los niveles de glutatión. Bueno, problemas o trastornos no tan severos como una infección, que pueden llegar a serlo, ¿no? Pero normalmente son mucho más comunes. En estos procesos, las infecciones virales se caracterizan por
cantidades anormales de estrés oxidativo, es decir, hay una cantidad extremadamente elevada de estrés oxidativo. Eso produce inflamación en las células y automáticamente al haber niveles de estrés oxidativo elevados, siempre va a haber una reducción de los niveles de glutatión. Recuerden, a mayor oxidación, menor glutatión. A mayor glutatión, menor oxidación. La oxidación va de la mano con la enfermedad. Entonces, muchos de estos procesos infecciosos que se pueden dar en una simple gripe, en fibrosis quística, SIDA, el EPOC y estos trastornos, ¿verdad?, que llegan a ser muy severos, pues están de la mano justamente con los niveles bajos de glutatión, están correlacionados con ello. Incluso cuando hay tuberculosis, se ha encontrado que los niveles de glutatión también son muy bajos en las personas con tuberculosis. Así que ya nos podemos seguir dando idea de todo está en ese equilibrio de más, menos glutatión. Como te puedes dar cuenta, entre menos glutatión, menor es la capacidad regenerativa del cuerpo, menor es la capacidad antioxidante, menor es la capacidad de antiinflamatoria. Entonces, el glutatión no es el que cura o alivia ciertas enfermedades, sino el que pone los elementos para que el cuerpo por sí mismo logre su regeneración. De hecho, mira, cuando los niveles de glutatión decaen, la actividad antimicrobiana de los macrófagos se reduce. O sea, está en todo prácticamente, ¿no? Así que personas que incluso no tienen vesícula o tienen síndrome de intestino irritable, tienen trastornos metabólicos, pues entonces van a encontrar que al aumentar los niveles de glutatión, la actividad microbiana va a aumentar y eso va a mejorar muchísimo sus procesos digestivos. Bueno, hablando de los intestinos, este es el 10º beneficio que vamos a comentar en esta ocasión. Quienes tienen el síndrome de intestino irritable tienen menor actividad, en este caso, de las enzimas implicadas en la síntesis del glutatión y niveles más bajos de cisteína. Bueno, para empezar vamos a determinar quiénes tienen síndrome de intestino irritable. Cualquier persona, ¿cómo lo puedes diagnosticar? Personas que tienen 3 o más de los siguientes signos que te voy a decir. 3 o más de los siguientes signos que te voy a decir. Estreñimiento, hemorroides, sangrado al defecar, gastritis, acidez, reflujo, diarreas, flatulencias o gases. Te mencioné 8 síntomas distintos. Si tú tienes 3 de estos 8 o más, entonces ya clínicamente se puede decir que padece síndrome de intestino irritable, ¿ok? Así de sencillo. Entonces, pues bueno, este glutatión es una enzima muy, pero muy importante para la reparación de estas mucosas y de la pared intestinal sobre todo. El síndrome de intestino irritable, pues no tiene un origen específico, se cree que tiene más un origen emocional, lo cual no es raro que hoy cualquiera tenga síndrome de intestino irritable porque pues hoy la mayoría vive en el estrés o vivimos en el estrés y muchos en la ansiedad y otros en lo que le sigue. Entonces, de forma consciente o inconsciente, de forma involuntaria o muy voluntaria. Hay gente que presume decir, a mí me gusta trabajar bajo presión, me encanta trabajar bajo presión. Incluso hay empresas que dicen, solicito tal y tal ejecutivo que esté acostumbrado a trabajar bajo presión. Ah, pues yo soy de los buenos. Pues sí, pero no es normal. Tarde o temprano tu cuerpo te lo va a cobrar. No estamos hechos para estar bajo presión todo el tiempo. Estamos hechos para disfrutar, relajarnos y eventualmente, claro, estar sometidos a alguna presión, pero no constante. Así que no te engañes, ¿ok? El síndrome de intestino irritable tiene su origen emocional, voluntario o involuntario, pero a fin de cuentas es un trastorno que tienes que atender. El glutatión va a proteger la mucosa intestinal y te va a proteger la pared del intestino, ¿sí? Sin embargo, no es, digamos, que el glutatión lo que va a tratar o curar directamente el síndrome. Va a estar reparando los daños que produce el síndrome.
Pero si tú no corriges emocionalmente lo que te está afectando, pues obviamente que entonces va a, en este caso, va a seguir adelante, ¿no? Va a seguirse generando este problema. Bueno, voy a regresar a las imágenes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bueno, voy entonces a regresar a las imágenes. Tengo una pregunta, doctor. A ver, adelante. Ok, o mejor dicho, son como 2 o 3. Usted ha dicho que en el caso del Alzheimer, el glutatión ayuda a rentalizar la Ralentizar. enfermedad. Ok, Sí. quiere decir que no avanza, pero tampoco tiene cura. Puede ralentizar A ver si me hago entender. sería atrasar el proceso o hacerlo más lento, retrasarlo. Ok. Doctor, ¿Tendría alguna perdón, mejora una pregunta. significativa? La otra pregunta, doctor, si el Adelante. glutatión necesita la ayuda del NAT para aumentar su efectividad o simplemente con glutatión solo se puede hacer. Si necesita la ayuda de qué? Del NAT. Ah, mira, aquí tengo que hacer una aclaración. El glutatión como tal es una leyenda que siempre pone la empresa. No es un fármaco, no es un medicamento, recuerda. Es una sustancia imprescindible en el cuerpo humano cuya importancia es tal que podría superar al mismo oxígeno, ¿sí? Entonces, todos los demás elementos son coadyuvantes y ayudan a que la bioquímica de nuestro cuerpo esté en un estado normal, las células del cuerpo estén funcionando la bioquímica de forma natural. Sin embargo, nosotros no decimos que el glutatión te cure específicamente toda o cual enfermedad. Ningún tipo de glutatión lo va a hacer. Lo que va a hacer es generar las condiciones propicias para que el cuerpo repare los daños por sí mismo. Entonces, al reducir la oxidación, al reducir la inflamación, al regenerar lo que se haya descompuesto, en este caso, va a dar las condiciones propicias para que se genere esto así. Ahora, realmente lo que tú nos dices es importante el consumo del NAC en cierto momento por algunas razones del proceso de los aminoácidos al interior del cuerpo. Sí es importante, pero van de la mano, realmente no es que tengas que complementarlo, ¿no? Van de la mano con ello. Ah, perfecto, excelente. Doctora, última pregunta y me disculpa. ¿Cómo evitamos la inflamación? ¿Cómo Siendo qué? la causa, ¿cómo evitamos la inflamación del cuerpo siendo la causa más relevante en este caso de todas las enfermedades, como usted ha venido hablando? Bueno, mira, la acetilcisteína, como ya sabes, es un precursor, el NAC al que te refieres, pero es parte de la molécula, es parte de. Entonces, eso no es que sea necesario que complementes por sí misma la molécula con los 3 aminoácidos, hace la función de la desinflamación de la célula. No es que lo haga uno solo de los 3 elementos. Por eso comentaba yo un principio que es un tripéptido y en conjunto trabajan y logran ese resultado. Si los aplicaras por separado, bueno, pues el NAC en este caso, la acetilcisteína va a ser un precursor y está bien, un precursor ayuda a que el cuerpo produzca glutatión hasta cierto nivel, pero no es lo mismo a darle ya la molécula completa, además de poderle facilitar el precursor de glutatión. Entonces, el efecto de la desinflamación se potencializa de manera impresionante ahí. Ok, muchas gracias, doctor. Excelente. De nada, de nada. Ana o Cari, ¿quién va a preguntar? Buenas noches. Creo que Cari estaba primero. Quien Con guste, quien relación, guste.
con relación a las infecciones, aquí se habla de VIH, que es una enfermedad de transmisión sexual. También esto podría, o más bien puede, no podría, ayudar para el virus del papiloma humano. Exactamente lo mismo que mencioné hace un momento. Lo hemos mencionado en otras clases. Podríamos hablar de más de 1000 enfermedades que se producen por la oxidación celular. Pero el glutatión en ningún momento se utiliza como un fármaco para tratar o curar ninguna enfermedad. Debemos entender que el glutatión, junto con el precursor que es el NAC o la acetilcisteína, como cada uno lo identifique, es una molécula indispensable para eliminar la oxidación de la célula, es decir, quitar los desechos propios de la célula por el hecho de estar viva. Segundo, evitar la inflamación. Y tercero, ayudar a su regeneración natural. Ayuda a eficientar la vida de la célula, ¿no? Desde el interior de las mismas mitocondrias incluso. Entonces, al mejorar esa condición, el cuerpo está en mejores condiciones de combatir procesos inflamatorios, procesos infecciosos, procesos degenerativos, en fin. Pero no podemos indicar en ningún momento ser irresponsable, y nadie lo ha hecho, ni el mismo doctor Jimmy Goodman, que tiene el bestseller de glutatión, dice, con glutatión vas a directamente tratar este o tal cual padecimiento. No, es entender cómo trabaja detrás de toda la eficiencia celular para que la misma célula sea la que logre superar a través de todos los elementos naturales, los monolitos, los monocitos, los nefrocitos, que logre fortalecer el sistema inmunológico, ayudar al sistema hemostático para que esos tomen el control. Okay. ¿Hasta qué grado podría, por ejemplo, un Alzheimer o un Parkinson, como preguntaba hace un momento, me parece, Roberto, ¿no? ¿Lo podría ralentizar o erradicar? Pues eso va a depender de la condición propia de la persona, de su propia genética, de su ambiente en el que está incluso, de su alimentación, de otros elementos ambientales, sociales y demás, ¿no? Yo no dudo que habría casos en los que se lograría hasta erradicar, ¿no? Porque uno mismo se sorprende. Pero no hay estudios concluyentes en este momento que digan que al aumentar las dosis de glutatión, obligatoriamente vas a erradicar algún trastorno como el Parkinson, por ejemplo, o el Alzheimer no. Pero sí se ha encontrado que a mayor presencia o aumento de la enfermedad, menor cantidad de glutatión. Eso sí es lo que se ha encontrado. Por sentido común, entre mayor es la cantidad de glutatión, menor es el progreso de la enfermedad. Ok, bien. Gracias. Voy a continuar y después volvemos con otras preguntas, ¿sí? Para terminar la presentación. Estamos aquí. Muy bien. Bueno, como ya vimos, es el agente curativo más poderoso del cuerpo, en palabras del mismo Jimmy Goodman, que es el creador del bestseller más vendido sobre este tema. Y aunque existen presentaciones de glutatión, que son las más comunes, habían sido la endovenosa o intravenosa, la de cápsulas y tabletas y las de polvos, en realidad, ahora pues hay una nueva presentación que es a base de agua ultra pura. Es el NutriSwish. ¿Y por qué es la mejor opción? Bueno, sencillamente porque tiene una patente de nanotecnología donde esas nanopartículas o partículas de tamaño nanométrico están elaboradas en base a un agua ultra pura que contiene clústeres. Los clústeres son como jaulas bioquímicas que contienen moléculas al interior. Estos clústeres famosos son los que mantienen el equilibrio bioquímico en el agua, la pureza, la conductividad. Es maravilloso cómo funcionan esos clústeres. Ahora, esta patente llamada Hydrostat que tiene Neumi es la que produce, en base a ese elemento, produce el glutatión. No solamente la molécula o el NAC o la
cisteína, sino también la glicina y la glutamina. ¿Qué beneficio tenemos al recibir el NutriSwitch o el glutatión en esta presentación? Número uno, que es 100% efectiva. Es decir, se absorbe prácticamente al 100% gracias a esta nanotecnología que fracciona de tal tamaño esas partículas, estos aminoácidos, que se absorben por la mucosa oral en cuestión de segundos. En 30 segundos ya se absorbieron, en 60, 70 segundos ya están en el corriente sanguíneo. Y para que te des una idea un poquito más clara del tamaño de estas partículas, aquí tenemos la medida de un nano, ¿sí? Que es el ancho que tiene el ADN. ¿Y qué es el ADN? Es la molécula del ácido desoxirribonucleico, el libro en el que están escritas todas tus características, cómo eres, quién eres, de qué color son tus ojos, tu piel, tu estatura, tu complexión, todo está al interior de esta molécula. Y es 10 veces más pequeña que las proteínas y es 100 veces más pequeña que un virus, imagínate. Entonces, es algo impresionantemente pequeño, parte de lo que se llama medicina cuántica o ingeniería cuántica, que es ver a este grado. El más pequeño no es el nano, sino el angstrom, que es todavía 1000 veces más pequeño, ¿no? Pero ahí ya solamente aplica a un átomo, que es el ancho de un átomo, que en realidad no se ha visto nunca fijo un átomo, no se tiene la capacidad de verlo, pero el movimiento de sus partículas sí, que forman estas pequeñas líneas, como trebolito, pero nadie lo ha podido fotografiar, ¿verdad? Bueno, entonces, gracias a esta tecnología, está biodisponible, se absorbe y actúa inmediatamente en el cuerpo. Por eso se dice que NutriSwitch está reinventado y no solamente contiene el glutatión, sino vitamina C, que es el segundo antioxidante más potente, la curcumina, que es un antioxidante endógeno que produce tu cuerpo y que es el segundo más potente endógeno después del glutatión. La vitamina C es exógeno, es el más potente que ingerimos porque no lo produce tu cuerpo. El ácido alfa-lipoico, que también es exógeno, que lo ingerimos del exterior. La cisteína, que es el precursor o uno de los elementos, y otros elementos más. Han hecho como un cóctel impresionantemente efectivo para combatir la degeneración de las células. Opiniones de los deportistas, como esta campeona australiana de boxeo olímpico, mejoró inmediatamente su capacidad para dormir, como este atleta vegano, que mejoró la claridad mental. Bueno, ya no son cientos, sino miles de casos en los que hemos visto resultados impresionantes en todo tipo de trastornos, ya sea pues crónicos o agudos incluso, trastornos físicos, biológicos, emocionales incluso. Y es tan simple como enjugar en la boca y deglutir, ¿verdad? 30 segundos y deglutir para que los elementos que no se absorben por la mucosa oral se absorban por la vía digestiva. O atomizar sobre el rostro o donde se requiere en la piel. Tenemos casos yo he tenido ya casos de psoriasis tratados con el NumiSkin y conjuntamente con el NutriSwitch con excelentes resultados. Ya les comentaba, creo que hace 1 o 2 semanas, de una pacientita que en 2 semanas dejé de verla, le di el tratamiento y vía telefónica yo estaba preguntando cómo vas y dijo impresionantemente bien, o sea, ya prácticamente no tengo nada. Dije, espérame a llegar porque te quiero tomar unas fotos. Y así fue, ¿no? Llegué al consultorio, le tomé unas fotografías y bueno, pues hay resultados realmente impresionantes. Ahora, ¿qué hay de los ahorros y ganancias? Si quieres como cliente obtener esto como cliente, lo puedes hacer. Haces un registro con la empresa y lo obtienes con un descuento especial. Pero si lo que quieres es ingresar a un plan de compensación que te permita generar ingresos, entonces puedes inscribirte como miembro activo. Es importante que hagas esto. Les ha pasado a algunos que se inscriben como cliente y en realidad querían ser miembros activos. Entonces, desde un principio traten de identificar bien, ¿verdad? Para que no haya ningún retraso allí en su oficina. Y se pueden registrar solamente con 2 frascos de NutriSwitch, uno de NutriSwitch, uno de NumiSkin, y tienen un valor en el mercado de $65 más el envío.
Y cuando tú te inscribes, se reduce el costo a 50. Y el registro cuesta $35, pero está en promoción, sigue de cortesía por parte de la empresa, no sabemos cuándo lo vayan a modificar, pero te regalan el registro cuando haces el registro con 2 frascos, te obsequian la membresía con la que tienes ya derecho a seguir comprando y a generar bonos y compensaciones. Los paquetes de bienvenida son estos que están aquí. Tú obtienes 2 frascos y te dan la membresía gratis que tiene un costo de $35. Si obtienes 6 frascos, te regalan un frasco y te dan la membresía gratis también. O sea que aquí te están obsequiando 2 frascos de 50, son $100 más 35 de la membresía, $135, ¿no? No, perdón, un frasco de 50 más la membresía de 35, $85. Si obtienes 10 frascos, te regalan 2 y una membresía VIP que incluye una capacitación especial con Steve Scott, que es el CEO de este laboratorio, de esta empresa, y es un hombre conocido por ser muy, muy exitoso en los negocios. El hombre de los $1,000 millones le conocen en Estados Unidos. Así que imagínate la experiencia y la capacidad que tiene en este campo del empresarial. Y con esta membresía VIP, él te incluye una capacitación. Imagínate qué regalo tan increíble como mentor, como coaching profesional. Y además esta membresía te da derechos a obtener descuentos y algunos otros beneficios en viajes, hoteles y todo eso. Entonces, si te regalan 2 frascos de 50 cada uno, son $100, más 99 de la membresía son casi $200 de regalo. Y en este último paquete, si obtienes 20 frascos, la empresa te regala 5, que serían $250, más otros 100 de la membresía, $350 de obsequio. Eso es lo que son las opciones que tienes para ingresarte allí. Las formas de ganar, bueno, pues son semanales, son mensuales, hay bonos, aquí todo esto son 6 formas de ganar, pero una muy interesante es esta, miren. El plan 3x3. La doctora Juanita Santillán nos ha hablado mucho de esta. Bonos muy, muy atractivos con el plan 3x3 que te pueden, ¿cómo se llama? Te pueden generar más de $1,500, $1,700 mensuales por cada vez que un equipo de 39 personas, nada más 39 personas en una estructura de 3x3, reactivan su compra cada mes con solo 2 frascos y te están generando ese bono. O sea, realmente es muy, muy atractivo. Bueno, te agradezco mucho. Hasta aquí ya está la presentación y ahora sí las preguntas. Jenny, adelante, Jenny Aguilar. Doctor, buenas noches. Muchísimas gracias. Como siempre, su aportación maravillosa. Doctor, yo lo estaba escuchando en su exposición y bueno, yo me comencé a tomar el producto pensando en corregir mi sueño. Yo tenía muchísimos años de no dormir bien, pero tengo una condición. Tuve una lesión y eso, tengo problemas ahorita que usted estaba diciendo del intestino irritable. Yo siempre creía que era el colon, pero resulta que para mi sorpresa también mejoró eso. Y tengo una niña con un síndrome, doctor, es síndrome de West. Está asociado a una epilepsia muy agresiva, pero la niña está con la epilepsia, no tiene hace muchos años, gracias a Dios. Pero ella estaba teniendo, no tiene lenguaje y se estaba autoagrediendo mucho. Entonces yo lo primero que hice fue, bueno, vi sus videos, vi todos los videos de los doctores que pude y le comencé a dar. Yo todavía no había visto la dosificación que usted nos recomienda. Le comencé a dar poquitos con un gotero y mi sorpresa fue que la niña está súper bien, doctor, está tranquilísima. Y bueno, para mí es un regalo maravilloso y el doctor me había dicho que yo tenía fibromialgia. No me podía levantar, tenía mucha inflamación y me siento muy bien. Todavía tengo dolor porque, pues, obviamente la inflamación ha sido mucha y por mucho tiempo, pero me siento muy bien, doctor. Entonces, sé que cada día estamos aprendiendo más y que sabemos menos, pero muchísimas gracias por su aporte.
Pues te felicito, Jenny. Al contrario, gracias por compartirnos esa experiencia, porque, como comentaba hace un momento, el glutatión es una molécula intrínseca del cuerpo, es un antioxidante endógeno que lo produce nuestro cuerpo, pero que también lo podemos obtener de algunas fuentes naturales. Y en realidad no es un fármaco como tal, sino un elemento que mejora y propicia las condiciones saludables de las células. Entonces, hasta qué grado pueda, como en tu caso, ¿no?, llegar a corregir esas patologías es impresionante. Y yo te felicito por compartirnos esta experiencia, Jenny. Muchas gracias. Adelante, Ana. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, tengo dos preguntas, doctor. Tengo una clienta, por primera vez vino a trabajo de piel, pero ella en noviembre pasado terminó su última quimioterapia, le extirparon por cáncer sus 2 senos. Entonces le di a probar uno, apenas se lo llevó ayer. Ella tiene una próxima operación para reconstitución de nuevamente implantes de senos. Entonces se lo recomendé que lo use. Esto la va a ayudar para fortalecer más su sistema, me imagino su sistema inmunológico que está débil porque de tanta quimioterapia. Por supuesto, Ana. Regresamos a ese punto en el que les comento que Jesús mismo dijo que el enfermo necesita un médico, no es el sano el que necesita un médico. Los que están enfermos necesitan el glutatión. Los que no estamos enfermos también. Pero cuando uno está enfermo lo necesita más. Y cuando uno está muy enfermo lo necesita más. Y entre más enfermo, más lo necesitas. ¿Por qué? Porque el glutatión va de la mano con la vida, la salud, la juventud, la vitalidad, la regeneración, la desinflamación, la desoxidación. Entonces, vuelvo al punto en el que no se vayan por enfermedades, no estén analizando qué tipo de enfermedad, sino más bien cuál es la etapa en la que está esa persona. Por eso hemos sugerido que haya 3 posologías, que son la preventiva, la terapéutica y la intensiva. Entonces, olvídate de qué tipo de enfermedades. ¿Es preventivo el tratamiento? Le vas a dar 2 dosis al día. ¿Es terapéutico porque ya está identificado un problema? ¿Cuál problema? El que sea. Ya hay un problema, hay un trastorno, hay un desequilibrio físico, biológico, emocional, energético. Hay un desequilibrio. Entonces, ya identificas un trastorno. Dosis terapéutica. 3 o 4 al día. Okay. Ahora, el problema ya está avanzado, es crónico, es degenerativo, es un Parkinson, es un cáncer, etapa 4, etapa 2, siendo cáncer cualquiera ya es crónico, ¿no? Entonces, nos vamos a una posología intensiva, 5 a 6 dosis al día. ¿Cuánto tiempo? El tiempo necesario hasta que los síntomas pasan de esa etapa a la etapa anterior. Entonces, pasa de la etapa intensiva a la etapa entonces terapéutica, reducimos la dosis a 3 o 4. Pero si de ahí totalmente se mejora, se controla maravillosamente, entonces lo mantenemos ya con 2 dosis al día como preventivo. Así que, Ana, te repito, no te enfoques en la enfermedad o tipo de enfermedad, sino en la etapa en la que se encuentra tu pacientito. Ok, gracias, doctor. Y la segunda, por último. También esto puede usarse sinérgicamente con las personas que acostumbran el Gerovital o las intravenosas, sueros intravenosos para desintoxicar metales pesados, para fortalecer el sistema, o ya no es necesario ponerse los intravenosos, solamente el glutatión. Bueno, mira, es que el intravenoso alcanza su pico máximo en 90 minutos a partir de que entra en sangre. Y llega a tener su máxima efectividad hasta 36 horas. Es el tiempo que dura, ¿no? Entonces, ahí lo que tienes que considerar es muy bueno, claro, el endovenoso, porque pues para soluciones prácticas, ¿quién se va a aplicar un glutatión endovenoso? El que tiene un problema crónico, normalmente, ¿sí? Entonces, bueno, está bien, le damos un buen empujón al cuerpo, pero ¿cuántas personas pueden estar pagando y se quieren estar sometiendo a esa intervención intravenosa, un poco incómoda?
Claro, cuando alguien está muy enfermo ya ni pío dice, ¿no? Pónganme lo que sea. Pero si vas a estar constantemente, como normalmente se aplica el endovenoso, si tienes esta opción de NutriSwitch vía oral, en la que vas a estar ingiriéndolo todo el día, a mí me recuerda mucho el adagio que dice, más vale gota que dure y no chorro que se acabe. ¿Qué es mejor? Que tengas tú medio vasito de agua 6 veces al día o un vaso o un gran vaso de agua una vez al día. No, los chiquitos, los pequeños. Ya, entonces tú misma ya comprendes que es mejor que estés ingiriendo el NutriSwitch cada 2 horas a una sustancia endovenosa una vez cada semana, por ejemplo. Que no estoy obviamente diciendo que no está bien la endovenosa. Es una opción muy buena que ha habido hasta hoy. Pero bueno, pues la persona va a decidir. Yo tengo muchos amigos que estaban haciendo la endovenosa y la siguen haciendo. Y ahora después de la endovenosa le dicen, ahora te vas a tomar tu NutriSwitch durante todo el mes o durante toda la semana hasta que volvemos a hacer otra intervención. Y bueno, los resultados son maravillosos. La gente con el tiempo ya no quiere la endovenosa por obvias razones, costos y comodidad. Pero a un principio puede ser, ¿verdad? Ok. Muy bien, gracias. A ti, Ana. Adelante, Audi Morales y después Cari. Ok, doctor. Aquí estoy de nuevo. Mucho gusto. Doctor, una preguntita. ¿Tiene la alcalinización del cuerpo tiene que ver con glutatión? Van de la mano la alcalinización. Sí, la presencia de aniones se ha encontrado muy relacionada con la presencia alta del glutatión. Los aniones son lo mismo que las vitaminas en los alimentos. Los aniones son así en el aire, en el agua y están de la mano con la alcalinización. Entonces, si el ambiente es ácido en el cuerpo, no hay alcalinización, sino acidez. Entonces, y la alcalinización va de la mano con el glutatión. La falta de glutatión produce más protones. O sea, el cuerpo, no es que el glutatión produzca más protones, sino que el cuerpo va a producir más protones que aniones y más acidez que alcalinidad. Y la acidez va de la mano con las enfermedades, sobre todo con el cáncer. Entonces, sí, en suma, aniones, alcalinidad y glutatión van de la mano. Lo contrario sería bajo nivel de glutatión, acidez y protones. Ok, doctor, siempre he tenido la curiosidad y nunca me he atrevido. Ahora que lo conozco, me parece genial, porque yo tomo CDS del doctor Andrés Calper, pero siempre he visto que cómo usar glutatión, siento que el CDS me ayuda muchísimo. Y cómo compaginar junto con el glutatión, ya que uno oxida y el otro es antioxidante. ¿Cómo lo podría seguir usando? Mira, estás utilizando el dióxido de cloro, ¿no? Sí, señor. Sí. Bueno, es que el dióxido tiene una función distinta al glutatión. Son cosas absolutamente diferentes. El glutatión no se contrapone con ninguna sustancia en este caso. Y en el caso del dióxido, yo te recomendaría que no los combines, que utilices uno o el otro. Okay. Yo te recomendaría que no los uses para no neutralizar el efecto. O sea, puedes tener un beneficio muy grande del glutatión si lo dejas que trabaje, porque el dióxido de cloro no hay estudios concluyentes, aunque el doctor Kalker, ¿no? Es el alemán el que promovió muchísimo, ¿no? El dióxido de cloro. Sí, sí. Él le atribuye muchos beneficios y que bueno, en la práctica se ha visto, sobre todo en la pandemia, que hubo muy buenos resultados en muchos sentidos. Pero yo, en mi experiencia, te recomendaría utilizar los aparte, mejor. Aparte. Sí. Okay. Dale un tiempo al glutatión, ya te tomaste tu CDS, el CBS, ya sabes cómo te funciona, cómo te cayó a ti. Bueno, pues ahora prueba el glutatión y después tal vez los podrías alternar, pero no combinar. Excelente. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, muchas gracias. a ti, Eudi, un saludo. Cari Vargas, adelante.
Sí, Doc, hace rato preguntaba si hay una indicación que el glutatión lo tengamos que tomar por ciclos y descansar un tiempo o tomarlo continuamente. Bien, buena pregunta. Hace rato te dije, espera más tarde, muy bien. Bueno, miren, es muy buena pregunta, igual que las demás. El sistema homeostático en el cuerpo se encarga de compensar o neutralizar los estímulos externos. Entonces, esa es la razón por la que cuando ingerimos algún fármaco, algún medicamento, con el tiempo se va requiriendo una dosis mayor porque la anterior va siendo insuficiente, ya que el cuerpo se encarga de neutralizarla. Llega al grado en el que a veces deja de hacer efecto ese medicamento porque el sistema inmunológico se encarga de neutralizarlo. Entonces hay que cambiar el medicamento. Eso ocurre con antibióticos, con antihipertensivos, en fin. En el caso del glutatión eso nunca va a ocurrir porque el glutatión es un antioxidante endógeno que es parte de tu cuerpo y que si lo tienes entre mayor cantidad presente en tus células, pues mayor es la vitalidad y la salud de las mismas. Es un antioxidante endógeno, es una molécula innata del organismo. Si dijéramos hay que dejar descansar, es como pensar, pues vamos a dejar de ingerir verduras o frutas o semillas o lo más sano que nos da la naturaleza, vamos a dejarlo de ingerir para que nos siga haciendo bien. No, en este caso el sistema hemostático no lo desconoce nunca el glutatión para neutralizarlo, no es un cuerpo ajeno o externo que desconozca, es más bien un querido amigo que nacen juntos y que toda la vida lo quiere tener ahí, que lo va a abrazar y va, pásate y haz aquí lo que quieras en tu casa. Nunca lo va a neutralizar, nunca lo va a tratar de compensar. Ok, Doc. Y otra pregunta. Tengo una paciente que tiene una úlcera, no es diabética, pero le da un poco de miedo utilizar el spray por el ácido hialurónico. ¿No le afecta? O sea, ella me pregunta que si de alguna forma el ácido, o sea, porque como es producto para la cara, que si no le va a arder, no le va a causar alguna lesión. Yo le dije que no, que al contrario le iba a ayudar a restablecer la pielecita, pero ella tiene un poco de miedo. Mira, algunos tienen la idea del ácido hialurónico que les va a irritar. Voy a apagarla porque algunos están haciendo ruido, déjenme apagar. Yolita Medina, a ver si apagan su micro. Para que chille el chiquillo a gusto y no le cae en la boca mejor. Así que chille a gusto. Ya están apagados, doctor. Ya. Gracias, Edgar, qué amable. Bueno, te decía, mira, Cari, en el caso de los, se me fue la señal, ¿me oigo? Doctor, está apagado el micrófono. Ya, perdón, no me di cuenta. Ya, sin querer. Perdón, gracias, Edgar. Entonces, Cari, ya te respondía sobre el asunto de que no compensa, ¿verdad? El organismo. Ahora, en el caso del ácido hialurónico, nos quedamos ahí. Algunos tienen la idea de que les va a irritar porque el ácido hialurónico normalmente se ha aplicado a nivel subcutáneo, mediante una pequeña incisión que por muy fina que sea, es una irritación. En algunos casos el tejido es muy sensible, hay un rompimiento de tejido de la piel, tejido cutáneo, y entonces hay una reacción tisular y llega a generar irritación y manchas, el ácido hialurónico. En este caso aquí no hay esa infiltración, no hay esa irritación, no hay ese rompimiento tisular. Es una absorción que se da fraccionada a través de la piel. Entonces, dile que con toda confianza se lo aplique. No, absolutamente nada va a pasar. Absolutamente nada.
Nada que no sea mejorar su condición cutánea. ¿Otra pregunta? Dice aquí, para el vitiligo ayuda a la pigmentación de la piel. Todos tenemos intestino irritable, sí. Sí, ayuda. Les he comentado que en el caso del vitiligo, lo que hemos notado es que acelera la despigmentación. O sea, ahí no es que sea regresiva la pigmentación, sino que se acelera la despigmentación. Eso es lo que se procura hacer en los casos del vitiligo para que entonces pues haga homólogo todo el color, se acelere el proceso de despigmentación. Doc, una pregunta. Y en el caso de la úlcera, él tiene una úlcera varicosa. Ahí, como usted dice, hay fisurita, ¿ahí le afectaría? Yo le comenté que le ayudaría para la úlcera varicosa. Yo me guié de acuerdo a lo que la compañera Lidia nos había dado su testimonio que le ayudó a ella. Entonces, ahí tengo un poco de duda. Pues no debes tener ninguna duda, porque estamos comentando que es precisamente para mejorar, es un coadyuvante para mejorar todos los desequilibrios tisulares y celulares. Perfecto. Entonces no debes tener ninguna duda al respecto. Acuérdate, aquí no se trata, vuelvo a comentarlo, y no es en mala onda, sino al contrario, para que nos quede claro a todos. Miren, no se enfoquen en enfermedades, en trastornos, ni en tipos de síndromes, ni de si es mucho más. Solo enfóquense en la etapa del padecimiento. Si estoy en etapa preventiva, yo, por ejemplo, lo tomo 2 veces al día y me lo atomizo 2 a 3 veces al día. Pero no tengo nada, yo me siento perfectamente bien, increíblemente bien, no tengo un tratamiento específico de nada. 2 al día. En cuanto al NutriSwitch, 2 a 3 el atomizador. Pero si yo detectara de pronto hipertensión o diabetes o dolores de cabeza o algún trastorno, un síndrome de esto, de aquello, entonces estaría en la etapa terapéutica. 3 o 4, 3 o 4, 3 o 4, diario. Pero si ya tengo un trastorno crónico avanzado, degenerativo, como un cáncer o una diabetes ya manifestada, por ejemplo, y está incontrolado los niveles de glucosa y demás, bueno, 5 o 6 veces, cuando ya se controlan los síntomas, ya la sintomatología, regresamos a la etapa anterior y ahí identificamos la etapa y jugamos en esos rangos de la etapa. El glutatión, oye, ¿te va a curar esto? ¿Te va a curar aquello? No, el glutatión no es un fármaco. El glutatión va a mejorar la condición celular para que por sí mismo el sistema inmunológico y el homeostático hagan su trabajo, tomen el control de pues cualquier desequilibrio, ya sea físico, biológico, emocional o energético que haya en el cuerpo. Me atrevo a decir que incluso energético, porque estamos en el siglo XXI, donde hay un eco electromagnético que está alterando constantemente la condición celular. Al interior de las células están las mitocondrias, y esas mitocondrias contienen partículas que están constantemente irritándose. Todo el día las están irritando los ecos electromagnéticos. Entonces, la presencia de glutatión ayuda muchísimo a mejorar la polaridad de las células. Ok, gracias, doctor. Buenas noches, Antioquia en Colombia. Saludos allá hasta Colombia, saludos a todos. California, qué gusto. Muy bien. Creo que ya están respondidas las preguntas. Mi tiroides fue removida por evidencia de cáncer. Tomo una hormona llamada a la levotiroxina. No interviene NutriSwitch con esto que yo tomo, no. Te lo puedes tomar. De hecho, durante quimios, que no es tu caso, pero si estás tomando la levotiroxina, excelente. Toma el glutatión. Repito, para que, déjenme poner esta analogía. Si tú piensas que por estar tomando un medicamento se va a contraponer con el glutatión o tienes la duda en algún caso, piensa que el glutatión son la esencia o el extracto de lo mejor de las verduras, de lo más sano que tienes que comer. La pregunta es, ¿debes dejar de comer verduras y frutas sanas porque estás tomando un medicamento? Por supuesto que no. Al contrario, es cuando más las debes ingerir. Si tienes muy pocas manchas de despigmentación vitiligo, al tomar el producto te volvería blanco. Eso es, exacto. Eso es, Rosa María. La despigmentación
eso es de lo que se trata en el caso de quienes tienen el vitiligo. Michael Jackson, cuando quedó blanco totalmente, fue por una despigmentación que se aceleró en su caso. Y por eso se metió una cámara ahí, ya saben todas las historias y leyendas que estaban. En realidad es una cámara de rayos ultravioletas que se utilizaba en Rusia. Luego Rusia en los años 70 se la compartieron cuando compartían con Cuba algunas cosas. Después en los 80 abandonaron totalmente a Cuba, la dejaron a su suerte, pobres, quedaron súper mal. Pero se quedó la idea de que allí seguían muy avanzados en la medicina, por lo que Rusia había invertido de tiempo ahí, pero bueno, ya se quedaron rezagados de los 80 para acá, lamentablemente. Bueno, si hay escuelas, siguen estudiando medicina, pero ya en tecnología totalmente ya no, o sea, se quedaron rezagados. Entonces, lo que se conocía que te curaban el vitiligo en Cuba era porque se usaban estas cámaras ultravioletas, que ya se usan en cualquier parte, pero no van a detener la despigmentación, sino la van a acelerar. Esa es la clave. Ajá. Y aquí es lo que es lo que te puede ayudar. Por los que tienen el Helicobacter, ¿cuántas veces se tiene que tomar? La Helicobacter pylori, entonces, es gastritis. Nuevamente, identifiquen qué etapa está. Está empezando, es terapéutica. Es un problema grave, ya es una gastritis crónica, está sangrando la persona, está en una etapa intensiva, pues entonces aumenta las dosis, ¿ok? Pero acuérdate que la Helicobacter pylori además puede o no morir. Es una bacteria que muchas veces ni con los antibióticos más poderosos se elimina. Tiene la capacidad de que se hace bolita, se guarda por ahí en el tejido y ya que pasa el peligro se vuelve a reactivar. Por eso muchos dicen que nunca se quita la gastritis y algunos dicen, no, sí me la quitaron. Eso depende que se vuelva a reactivar la bacteria. Bueno, pues creo que fue todo hoy, doctora Juanita Santillán. Muchas gracias, doctor. Una presentación espectacular. Aprendimos mucho, tomamos muchas notas y fue grabada, así es de que regresen con la persona que los invitó. Recuerden, ahora ustedes tienen opción de tener un producto, una glutatión nanonizada para su familia, para sus clientes, para todas las personas. Compartan esta información y ahora tú tienes la ventaja de tener tu propio negocio por un costo mínimo. El doctor y muchas personas, su servidora, yo tuve un negocio por 30 años, invertí mucho dinero, mucho tiempo. Y ahora les estamos dando en una charola un negocio donde con una inversión mínimo de la compra de 2 productos o escoge tu paquete, tú vas a tener tu propio negocio. Así es de que tomen ventaja, regresa con la persona que te invitó y dile que estás lista para entrar o dile que quieres más información o dile que lo vas a pensar. Tú escoge qué es lo que quieres o quieres usar el producto como cliente o de una vez quieres la membresía. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Nos vemos de hoy en 8 cada martes con el doctor Marco Marín. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. Edgar, cuídense mucho. Doctor Baglietto, un saludo. Isabel. Gracias. Mari. De igual manera, muy amable. Saludos a todos. Un abrazo. Gracias, doctor. Hasta pronto. Chao. Bye.